Muy bien, seguimos en el plano económico, ya lo habíamos anunciado, estamos en comunicación vía Meet con nuestro especialista, con Juan Luis Iriarte. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Cecilio. Buenas noches, Guille. ¿Cómo están ustedes? Bien, Juan, ¿vos cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen del día. Dale. Jueves Uf, negro en el mercado argentino, ¿no? Bueno, vimos cómo saltó en los últimos 2 días casi 50 pesos el dólar, ¿sí? El dólar blue, y el contado que llegó que llegó a 7.95 lo durmieron. Central tuvo que intervenir con casi 50 millones de dólares a las 3 menos 10. Recordemos que el mercado cierra a las 15 horas, entonces siempre el poder de fuego se lo usa a los últimos 10 minutos para generar una baja importante. Se cerró en 790 pesos el blue y el contado con liqui en 820 pesos. Y esto hay que entender de dónde viene. Esto viene de los anuncios del ministro de Economía Sergio Massa, de que con esto que anunció ayer del nuevo IFE más el aumento que está haciendo con el IVA y todo eso, va a sumar 2,5 billones a la base monetaria más, es decir, 2 billones más lo que ya teníamos, que recordemos, tenemos 2 billones mensuales que hay que pagar por los 19 billones que hay en depósitos en el IC, más los 2,5 billones que ya hay de déficit fiscal por el déficit fiscal que traemos acumulado, más lo que ya se anunció en los días anteriores de ponerle dinero a la gente. Es decir, está bueno ponerle dinero a la gente en el bolsillo, pero el problema es que cuando no tenés cómo financiarlo, esto lo que hace es destruir lo que se llama la moneda en pesos y cae lo que se llama la demanda de pesos y aumenta la moneda, la demanda de otras monedas duras como el dólar, como las ADRs o los CEDARs que cotizan afuera, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la inflación, si sumamos estos 2 días, la devaluación del peso fue de un 6%. Y el sí. mercado ya está descontando, el mercado dólar futuro, hay que ver, descuenta para el 23 de noviembre, un dólar futuro están vendiendo a 4,65 y para el 11 de noviembre están vendiendo un dólar de 6,95, casi 700 pesos. Es decir, el mercado está descontando una fuerte devaluación del 30% post elecciones del 22 de octubre y otro 30% más después de la asunción, el 11 de diciembre, ¿no? Juan, ¿qué opinión hay, o por lo menos qué visión tenés con respecto a lo que escribieron desde el Fondo Monetario Internacional hace, a ver, poco tiempo con respecto a una crítica a las últimas medidas por parte del gobierno nacional y también tienen reparos en torno a la dolarización? Bien, excelente pregunta, Cecilio. Bueno, puntualmente, Juli Kosak, que es la vocera del Fondo Monetario, hoy se expresó sobre esta situación. Es decir, el gobierno, Sergio Massa, recordemos, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario de un ajuste fiscal, ¿sí? Para recibir los dólares para pagar ahora. Recordemos que ahora, a fines de noviembre, hay que pagar 3.500 millones de dólares y para eso nos tienen que enviar esos dólares para que nosotros le paguemos a ellos, son los DEC. Entonces, lo que se había firmado era, bueno, Argentina debía hacer los deberes de ajuste para poder recibir esos 3.500 millones de dólares. Bueno, no lo estamos haciendo, es decir, había que estar cerca de un 0,1, un 1%, un 0,8% de déficit fiscal y ahora vamos a estar cerca del 5%. Entonces, Julius Kosak dijo eso con respecto a este plan del ministro Massa de poner más dinero en el mercado. Flaco favor está haciendo el acuerdo con el Fondo Monetario. Había que hacer un ajuste y lo que se está haciendo es lo contrario. Y con respecto a la dolarización, fue muy crítica porque, bueno, recordemos que cuando Argentina entra una moneda dura como el dólar, supongamos que dolarizaríamos, después la cuestión de competencia se hace mucho más difícil cuando hay, por ejemplo, devaluaciones en Brasil. Por ejemplo, si Brasil devalúa su moneda para ser más competitivo, nosotros no lo podemos hacer porque estamos atados al dólar, Sí. dependemos de Estados Unidos. Entonces, en realidad, del punto de vista técnico, a Argentina se le complica el tema de la dolarización en cuanto a la competencia de mercados a nivel internacional, ¿no? Juan, y con respecto al dólar, vaca muerta, ¿qué se conoce? ¿Por qué el gobierno ha lanzado esto? Bueno, Sergio Massa ha anunciado el dólar vaca muerta, que es el dólar que sale a suplir recordemos que termina mañana prácticamente, Sí. termina el dólar soja 4, ¿sí? Y para tener algo de dólares para poder
ir sobrellevando hasta el 22, hasta noviembre, ha anunciado el dólar vaca muerta, que básicamente es por octubre y noviembre para que puedan liquidar todos los exportadores de vaca muerta. Se estima que se va a recaudar 1.200 millones de dólares. Es un buen número, pero se le ha dado las facilidades de que el 25% se liquide en contado por liquidación, contado con liquid, eso es a un mejor precio, y el otro 75% sí en el MUL, que es el mercado único libre de cambio. Para Argentina es un respiro, pero recordemos, Cecilio, que ahora todos los plazos fijos que están venciéndose, casi entre un 15 y un 20% de esa cartera, antes de las elecciones, hace lo que se llama flight to quality. ¿Qué significa esto? Viajar hacia la calidad. Es decir, todos los plazos fijos que empiezan a vencerse a partir de ahora hasta las elecciones del 22 de octubre van a dolarizarse porque, bueno, buscan cubrirse frente a un riesgo electoral. Esto ya le pasó a Mauricio Macri en el año 2019, entonces va a haber mucha presión sobre el dólar cambiario en las próximas semanas. Se estima que con estos 1.200 millones de dólares, algo de dólar vaca muerta se puede hacer frente. Pero después, recordemos que entre noviembre y diciembre, entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre, la Argentina necesita sí o sí entre 5.000 y 6.000 millones de dólares de necesidad operativa de fondo. Bueno, de eso todavía no hay. Entonces hay que ver de dónde vamos a sacarlo. Vaca muerta va a poder suplir quizás 600 millones de dólares de esos 5.000 millones. Nos están faltando 4.400 millones de dólares. Sí. Juan, se dieron a conocer los datos de la pobreza a nivel nacional, sí, los de Tucumán también. ¿Eran los números esperados? Sí, se esperaba eso. Bueno, recordemos que pasamos en los últimos 4 años, saltamos de 33% de pobreza estructural a casi 40,1%, es decir, incorporamos casi 7 millones de pobres estructurales más. Bueno, esto es grave, pero bueno, es parte de lo que está pasando. Recordemos que el 80% de esos 7 millones de nuevos pobres es prácticamente la clase media trabajadora, la que está en blanco, porque recordemos que la inflación de este año ya está proyectada entre 150 y 200%, y las paritarias, salvo 2 gremios, recordemos bancario y UTGRA, digo el de construcción, sí, la UOCRA. El resto de los UOCRA, el resto de los gremios no han tenido una paritaria cerca de 70, van a tener una paritaria anual de cerca de 70, con lo que van a mejorar ahora 80%, pero va a quedar una pérdida de poder adquisitivo solo este año del 40%, y en los últimos 3 años fue casi un 40% más. Es decir, en los últimos 4 años, si hacemos el número a diciembre, hemos visto como la clase media trabajadora, que es la que trabaja las 8 horas, que va y que carga con el costo laboral, es la que ha ingresado a la pobreza estructural. Bueno, Juan, te agradecemos todos estos datos, este análisis y este contacto, y seguramente vamos a hablar el jueves que viene de, novedades con respecto al dólar, a la economía en general del país y también con respecto a la inflación, ¿sí? Lo dejamos para el jueves. Seguramente, lo dejamos para el jueves. Saludos a todo el equipo.